En este video vamos a hablar acerca de los conjuntos numéricos. Cuando nosotros hablamos de los conjuntos numéricos debemos identificar el símbolo de cada uno de ellos y los elementos que pertenecen a cada uno de los conjuntos numéricos que vamos a estudiar. En este capítulo nosotros nos corresponde estudiar el conjunto de los números reales, pero dentro del conjunto de los números reales encontramos otros conjuntos de números que de acuerdo a sus características podemos clasificar como naturales, enteros, racionales o irracionales. Al final, todos estos números de cualquiera de estos conjuntos va a corresponder al conjunto de los números reales. Comenzamos por el conjunto de los números naturales. Cuando nosotros hablamos del conjunto de los números naturales, estamos hablando, bueno, se representa usualmente por el símbolo n que observamos aquí en la pantalla y corresponde a los números que nosotros utilizamos en la vida diaria y con los que aprendimos el conteo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, de manera infinita, tenemos el conjunto de los números naturales. Cuando nosotros hablamos del conjunto de los números enteros, que denotamos por una z, ya incluimos, obviamente, estamos incluyendo a todos los naturales, 0, 1, 2, 3, hasta infinito, pero además de ellos vamos a incluir a los negativos, entonces vamos con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entendamos que al ser números enteros, pues son números que por su naturaleza no deben de llevar decimales, es decir, el número, por ejemplo, 0,5 no es un número entero. Son números que no tienen decimales. Incluye al cero, a los positivos y a los negativos. Cuando nosotros hablamos del conjunto de los números racionales, estamos hablando, bueno, lo denotamos por el símbolo Q y estamos hablando de el conjunto de los números que contiene a todos los naturales y a todos los enteros. Eso quiere decir que cualquier natural y cualquier entero también va a ser un número racional. Además incluye todas las fracciones, ¿ok? Todas las fracciones que nosotros conocemos de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros, y b distinto de cero, lógicamente. Y además incluimos a las expansiones decimales periódicas, como esta. Recordemos que una expansión decimal periódica es una expansión decimal que tiene una cantidad infinita de decimales irrepetidos, ¿ok? Por ejemplo, un tercio cuya expansión decimal es 0,333333. Nosotros, para no escribir todos los decimales, entonces simplemente podemos escribirlo de esta forma. Podemos escribir 0,3 y le ponemos un techito encima que indica que eso es un periodo. Si a nosotros nos dan una expansión decimal de este tipo, donde observamos que hay un periodo ahí, pues también eso será un número racional. También se incluyen las expansiones decimales finitas. Por ejemplo, la fracción 1/2 tiene asociada a ella una expansión decimal finita, que en este caso sería 0,5. Entonces, cualquier expansión decimal finita o expansión decimal infinita periódica, que bueno, corresponden a una determinada fracción, o un número natural o un número entero, va a ser parte del conjunto de los números racionales. Entonces, observamos aquí que los números que son racionales son números ya un conjunto numérico más amplio, ya tiene una cantidad de números bastante amplia. Además de eso, tenemos al conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales es un conjunto un poco particular. ¿Por qué digo que es un poco particular? Bueno, porque las características del conjunto de los números racionales difieren totalmente a las del conjunto de los números racionales. Los irracionales son números o es el conjunto de números que tiene una expansión decimal infinita y no periódica. ¿Ok? Ellos son una familia aparte completamente, son números que tienen expansión decimal infinita, como podemos observar el número de pi. El número de pi es un número irracional, puesto que posee una expansión decimal infinita y no periódica. Muchos de estos resultados nosotros los podemos realizar a través de la calculadora, puesto que muchas raíces corresponden precisamente a expansiones decimales infinitas no periódicas y cuyo cálculo requiere de un proceso, de un procedimiento, un método numérico para poder aproximar, digamos, la expansión decimal. Entonces nosotros podemos hacer uso de la calculadora científica, la cual nos va a ayudar a determinar si una expansión decimal es infinita. Por ejemplo, si nosotros observamos el número de pi,
Cuando nosotros ponemos el número de pi en la calculadora, esta tecla SD me da los decimales. Nos da un número que obviamente no nos da todos los decimales porque ya la calculadora tiene definida una cantidad de decimales para dar. Sin embargo, esto es una expansión decimal infinita y no periódica. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros le ponemos a la calculadora menos raíz de 5, observamos que al pedirle la expansión decimal, pues nos queda menos 2,23606. Y bueno, vemos que aquí hay una expansión decimal infinita y no periódica. Por lo tanto, esto corresponde a un número irracional. Entonces, todo número cuya expansión decimal sea infinita y no periódica va a ser un número irracional. Si nosotros vemos todos los números naturales, enteros, racionales e irracionales, me van a dar lo que nosotros conocemos como el conjunto de los números reales. Eso lo podemos observar en este cuadro que tenemos aquí, donde se resume. Bueno, vemos que están los reales. Dentro de los reales tenemos dos grandes grupos, los racionales y los irracionales. ¿Ok? Dentro de los racionales están los enteros y dentro de los enteros están los naturales. Entonces, cualquier natural va a ser entero, va a ser racional y por lo tanto real. Claramente podemos darnos cuenta viendo este dibujo que un número que es racional no puede ser irracional y viceversa, un número que es irracional no puede ser racional. Aquí tenemos algunos símbolos que es la relación de inclusión y la relación de pertenencia. Cuando nosotros hablamos de la relación de pertenencia o relación de inclusión es cuando nosotros tenemos que decir si un elemento o un conjunto vive o es parte de otro conjunto. Entonces, dependiendo de lo que nos estén preguntando, podemos usar el símbolo de pertenece, que es este que tenemos aquí, que parece una E, o no pertenece, ¿verdad? De igual manera, el símbolo de subconjunto o no subconjunto. Estos dos símbolos, pertenece y no pertenece, nosotros los vamos a utilizar para cuando nos pregunten si un número es parte de un conjunto o no es parte del conjunto. Y esto nosotros lo vamos a usar para cuando nos pregunten si un elemento es parte, un conjunto es parte de otro conjunto. O sea, para decir que un conjunto es subconjunto de otro. ¿Ok? Voy a escribir aquí algunos ejemplos sobre esto que acabo de decir. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí menos 2 y nosotros vamos a decir si menos 2 vive en el conjunto de los números enteros. Vamos a hablar de pi y vamos a decir si pi es parte del conjunto de los números irracionales. Por ejemplo, raíz de 3, a ver si raíz de 3 es parte del conjunto de los números racionales, ¿ok? De igual manera, por ejemplo, si yo pongo 4, a ver si 4 es parte del conjunto de los números enteros negativos. Siempre que a nosotros nos aparezca un menos o un más en la esquina superior derecha de un conjunto, está haciendo referencia a los números que son enteros pero solo negativos o enteros pero solo positivos en el caso de que aparezca algún signo de más. Por ejemplo, vamos a ver si la raíz cuarta de 16 sobre 2 es un número que pertenece, por ejemplo, al conjunto de los números irracionales. Vamos a ir analizando esto. ¿Ok? O por ejemplo, vamos a analizar si la fracción menos 3 cuartos es un elemento que pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ok? Y así sucesivamente, pues vamos a ver estos ejemplos de relación de pertenencia. Cuando nosotros nos piden determinar si un elemento solo, es decir, un número en particular, es parte de otro conjunto, ya sea de Z, de I, de cualquiera de estos, pues nosotros tenemos que utilizar el símbolo de pertenece o no pertenece según corresponde. Es importante también aquí tener en cuenta que es conveniente tener a mano la calculadora científica para que nos permita encontrar expansiones decimales o resolver expresiones como esta que está aquí, la raíz cuarta de 16 sobre 2 o la raíz cuadrada de 3, por ejemplo, o el número de pi, que bueno, ya conocíamos. Entonces aquí me preguntan, menos 2 será un elemento que vive en el conjunto de los números enteros. Entonces nosotros sabemos que los enteros ya incluyen a los negativos, a los positivos y al cero. Entonces en este caso vamos a decir que sí pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Ok? Claramente si aquí hubiera dicho z más, obviamente ya esta sería no pertenece.
Pi es un elemento que pertenece al conjunto de los números irracionales. Sí, acabamos de ver que pi tiene una expansión decimal infinita y no periódica. Entonces, claramente sí pertenece al conjunto de los números irracionales. ¿Qué pasa con la raíz de 3? Bueno, vamos a ver. Si yo no conozco los decimales de la raíz de 3, entonces utilizamos la calculadora y ponemos raíz de 3. Vamos a poner raíz cuadrada de 3 y le tocamos igual y la tecla SD. Me está dando una expansión decimal que es infinita y no periódica. Entonces eso quiere decir que este elemento no pertenece al conjunto de los números racionales. Porque raíz de 3 más bien es un elemento del conjunto de los números irracionales por tener una expansión decimal infinita y no periódica. Ahora, 4 pertenece al conjunto, ¿es parte del conjunto de los números enteros negativos? No, porque 4 es positivo y aquí solo admite negativos. La raíz cuarta de 16 sobre 2. Vamos a ver qué pasa con la raíz cuarta de 16 sobre 2. Esa expresión se la ponemos a la calculadora. La raíz cuarta de 16 sobre 2. Ponemos aquí abajo. Y aquí nos está dando que es 1. Entonces 1, trabajamos con el resultado. 1 no es un número irracional. Para que sea irracional tiene que tener una expansión decimal infinita y no periódica. Entonces no pertenece a los irracionales. Y menos 3 cuartos está en Q. Sí, dijimos que toda fracción es parte del conjunto de los números racionales. Entonces en este caso decimos que sí es parte de Q. Ahora, vamos a observar que si a nosotros nos preguntan si un conjunto vive en otro conjunto, si un conjunto es parte de otro conjunto, entonces nosotros tenemos en este caso que utilizar el símbolo de subconjunto o no subconjunto, es decir, este o este otro. Entonces, por ejemplo, aquí decir Q es parte de R+, en este caso vamos a decir que no, porque Q incluye números negativos. Y aquí dice que son los reales positivos. Ahora, Z más es parte de Q más, ¿sí? Todos los enteros positivos viven en los racionales positivos. Entonces, en este caso es subconjunto. ¿Será que los números naturales viven en los números racionales? Sí, correcto. Los números naturales viven en los racionales. Ahora, 2/5 y 3/6 son parte de Q. Sí, porque dijimos que todas las fracciones iban a ser parte de Q. Ahora, cuando me preguntan en subconjuntos, tenemos que analizar uno por uno los elementos. Por ejemplo, en este primero que está aquí, y lo voy haciendo por aquí, cuando nosotros resolvemos la raíz cuadrada de 25 novenos, esto nos queda 5 tercios. Y resulta que 5 tercios no es un número natural. Cuando resolvemos la raíz quinta de 32 en la calculadora, esto nos da 2. Este sí es natural, pero este no. Entonces, con solo uno que no sea parte de los naturales, entonces ya aquí tenemos que poner que no es subconjunto. Lo mismo aquí. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos raíz cuadrada de 40 en la calculadora, y lo voy a traer por aquí para que ustedes lo vean, cuando nosotros ponemos la raíz cuadrada de 40 en la calculadora, esto nos da un número irracional, ese sí. Pero cuando nosotros ponemos raíz cuadrada de 25, cuando nosotros ponemos raíz cuadrada de 25 negativa, me da menos 5. Quiere decir que este elemento que está aquí, menos raíz cuadrada de 25, no es un número irracional. Y con solo que haya uno que no sea un número irracional, entonces ya nosotros tenemos que poner que no es subconjunto. ¿Ok? Ahora, en este caso que está aquí, dice 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es 1 sobre 2. Menos 3 a la 2 es menos 9. Entonces la pregunta es, ¿los dos son parte de Q más? Este sí, pero este no. Entonces este no sería subconjunto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver, si yo uno los enteros positivos con el 0, todos viven en Q más. Con solo que se le una el 0, tenemos que decir que no, porque el 0 no cuenta ni como positivo ni como negativo. Y en esta última que tenemos aquí tenemos 7 raíz de 49 y raíz cúbica de 8. Ya sabemos que la raíz de 49 es 7, entonces no hay problema. 7 es natural, raíz cuadrada de 49 que repite 7 también es natural. Y la raíz cúbica de 8 nos va a dar 2. Entonces los 3 son naturales. Bueno, 2 porque el 7 repite. Entonces como todos son naturales, entonces sí es subconjunto. Y finalmente tenemos 0 sobre 6, que ya sabemos que es 0. 9. ¿Será que los dos numeritos son enteros positivos?
En este caso el 9 sí, pero el 0 no, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces en este caso no. Y precisamente ahí estaríamos concluyendo con la relación de inclusión y pertenencia. Siempre, por favor, tener claro que la relación de pertenencia, este simbolito, esto es pertenencia, ¿ok? Nosotros lo vamos a utilizar cuando queremos decir si un elemento es parte de un conjunto. Y este otro, esto, nosotros lo vamos a utilizar cuando queremos decir si un conjunto vive en otro conjunto, como estos últimos ejemplos que acabamos de hacer aquí. Nada más importante recordar que todo lo que esté entre llaves en matemática va a ser un conjunto. Todo lo que uno denota entre llaves se va a considerar como un conjunto, ¿ok? Y un elemento solo es como los ejemplos que yo acabo de hacer en la pantalla anterior.